Equilibrio. El problema, hermanos, es que muchas veces adoptamos una visión y la queremos desarrollar sin la unción y se vuelve algo totalmente mecánico. Y esa visión pues se envejece. Yo he visto iglesias que han entrado a diferentes planes de desarrollo, de crecimiento, y por un tiempo han tenido éxito. Pero, ¿qué sucede? Como no le dan la importancia debida a la unción del Espíritu Santo, pues se pierde el interés. Y el plan se vuelve muy rutinario y la gente por fin se aburre y desiste, porque cada reunión es igual. Es otro culto. La única diferencia que ya no es en el templo sino en la casa. Peor todavía, porque el ambiente muchas veces no es favorable para una actividad espiritual. Tal vez en esa casa hay mucha presencia demoníaca, porque la familia está dividida. Esposo y esposa no se llevan, padres e hijos no se llevan, y hay un ambiente caldeado, que cuando se celebra allí una reunión, pues se malogra. Yo creo, hermanos amados, que debemos recordar siempre esto, que la unción y la visión tienen que ir mano a mano, que deben ir en perfecto equilibrio. No se puede tener unción sin visión, ni se puede tener visión sin unción. Son como hermanitos siameses. Los hermanitos siameses son gemelitos que vienen unidos por alguna parte del cuerpo, a veces por la cadera, a veces por la cabeza. Y así también, hermanos amados, la unción y la visión tienen que ir juntas para que entonces el plan tenga un perfecto desarrollo y traiga los beneficios que esperábamos obtener al adoptar esa visión y al recibir esa unción. La unción de Dios. Bueno, yo creo que sería bueno que empezáramos leyendo un pasaje de los muchos que hay en la Biblia que habla de la unción. Vamos a dividir este estudio en tres. La primera va a enfatizar las clases de unción. La segunda, los resultados de la unción. Y la tercera, el modelo de unción, que es el Señor Jesucristo. Es nuestro modelo por excelencia. De modo que vamos a estudiar en esa forma la unción del Espíritu Santo, que está a nuestro alcance si estamos dispuestos a pagar el precio necesario por obtenerla. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, vamos a leer Lucas 4. Es un pasaje muy, muy, muy conocido por todos ustedes, pero creo que es un buen pasaje para introducir el tema. Ustedes recuerdan, hermanos, que cuando Cristo llegó a los 30 años de edad, que era la edad en la cual los sacerdotes, los levitas, iniciaban su ministerio, el Espíritu Santo lo impulsó a que fuese a orillas del río Jordán, donde estaba Juan el Bautista, predicando y bautizando. Jesucristo fue sin vacilaciones. Claro, cuando él llegó al río Jordán, su primo, Juan el Bautista, no quería bautizarlo. Es menester que yo sea bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, Juan conocía la reputación de Jesucristo como un hombre santo. Era impecable, era intachable.
Y él dijo, yo debía ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús dijo, deja, no me estorbes, porque es necesario que yo de esa manera cumpla toda justicia. Y ustedes recordarán, hermanos, que primero fue bautizado en agua y después fue bautizado en espíritu. Cuando él salió del agua se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre. Esa palabra sobre habla siempre de la unción. Yo no sé si hoy, mañana, cuando sea, vamos a estudiar los diferentes términos que se refieren a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y uno de los términos es esta pequeña palabra, esta preposición, que es lo que es sobre. Cayó sobre, fue derramado sobre. Ese término se refiere a la unción, al ungimiento con el aceite de la santa unción. El Espíritu Santo se derramó en forma visible, no como fuego, no como viento, sino en forma de ¿qué? De una paloma, que nos habla de pureza. Y se oyó una voz en el cielo. Realmente hay dos versiones, ¿no se han fijado ustedes que difiere Mateo de Lucas? En una versión dice, este es mi Hijo amado, Dios señalando a Jesucristo y recomendando a Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Esa voz la oyeron todos los que estaban presentes. La otra versión dice, tú eres mi Hijo amado, en el cual me he complacido. O sea, una de las voces era exclusivamente para el Señor Jesucristo, y la otra era para la multitud que estaba presente a orillas del río Jordán ese día. Bueno, dice la Escritura que inmediatamente Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué recibió Jesucristo como resultado del bautismo? Poder. Y comenzó a predicar el Evangelio del Reino. Comenzó a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Visitó varios lugares. Me parece que estuvo primero en Capernaum antes de ir a Nazaret, porque en Nazaret le dijeron que las señales que él había hecho en Capernaum, ellos querían que Jesucristo las hiciera en Nazaret. De modo que él, al regresar a Galilea, visitó algunas localidades y por último llegó a la ciudad de Nazaret, donde él se había criado. ¿Cuántos recuerdan que cuando José y María regresaron de Egipto, donde estuvieron refugiados por salvarle la vida al niño, no fueron a Jerusalén por orden expresa de Dios, sino que se fueron a Nazaret? Y Jesucristo allí se crió casi, por decirlo así, de incógnito. Durante esos primeros 30 años él no realizó ningún milagro, no predicó ningún sermón, se sujetó a sus padres y colaboró en la industria familiar, que era ¿qué? La carpintería. Llevó una vida normal. Hay unos libros que se llaman pseudopigráficos que describen los años de la niñez y de la juventud del Señor Jesucristo. Y algunas de las cosas que esos libros contienen son realmente ridículas. Que el Señor Jesús hizo una palomita de barro y le dio vida y la palomita salió volando, etcétera, etcétera. O sea, eran milagros casi sin propósito.
Claro, esos libros nunca fueron aceptados por la Iglesia cristiana, no fueron considerados libros inspirados por el Espíritu Santo, no fueron incluidos en el canon sagrado. La Iglesia Católica, ustedes saben, tiene, aparte de los 66 libros, tiene los libros apócrifos, pero aparte de los apócrifos existen los pseudopigráficos, que son cuentos, historietas que han inventado acerca de los primeros 30 años de la vida de nuestro Señor Cristo. Pues cuando llegó a Nazaret, donde ha conocido a los líderes de la sinagoga, le invitaron a que compartiera. O sea, lo mandaron llamar para que él diera alguna explanación acerca de alguna porción de las Sagradas Escrituras. Y él escogió Isaías 60, o es 61, 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2. Que era un pasaje profético que se refería directamente al ministerio del futuro Mesías de Israel. De modo que él lo leyó y al concluir la lectura dio una muy corta explanación del contenido de ese pasaje. Yo quiero que lo leamos y que observemos, hermanos, algunas cosas acerca de la unción como una introducción a este tema. Leamos entonces Lucas capítulo 4, comenzando en el versículo 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre. Noten bien que Jesús tenía la costumbre, un hábito sagrado que él había desarrollado. ¿De qué? De asistir con regularidad a la sinagoga. En eso él es un ejemplo para los creyentes de hoy en día. Muchos de los creyentes en nuestras iglesias asisten ocasionalmente y no regularmente. Asisten si no tienen otra cosa que hacer. Si tienen una invitación a un paseo, se van. O descansan, o van a un partido de fútbol o de béisbol, o se van de compras. Y solo ocasionalmente aparecen por la iglesia. La Biblia dice que Jesucristo tenía la costumbre sacrosanta de ir a la sinagoga, puntualmente y fielmente. Sigamos leyendo. Vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Oigan esto. El Espíritu de Jehová es sobre. ¿Qué dije yo al principio? Que esa preposición sobre se refiere a qué, hermanos? Al derramamiento del Espíritu o el descendimiento del Espíritu sobre una persona o sobre un grupo de personas. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha, ahí está la palabra que vamos a estudiar, por cuanto me ha ungido. ¿Cuál fue el resultado de la experiencia que Jesucristo tuvo allá a orillas del río Jordán? Recuerden esto, la experiencia era el bautismo en el Espíritu Santo, que es una experiencia única, que jamás se repite. Pero el resultado de experiencia, ¿cuál era? La unción. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una unción inicial. Por eso es tan importante, hermanos, de que nosotros constantemente estemos enseñando acerca del Espíritu Santo
y llamando a la iglesia a una intensa búsqueda de Dios para que todos los miembros, hasta donde sea posible, sean bautizados en el Espíritu Santo y como resultado de eso reciban la llenura, reciban la unción. Mire, no me extraña que las iglesias conservadoras, casi nadie en la congregación haya recibido esta experiencia. Pero sí me extraña que en las iglesias pentecostales es una minoría de los miembros y de los asistentes regulares a la iglesia que han recibido esta experiencia. Yo he hecho una investigación, he preguntado en muchas iglesias cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo de que hable, y no pasa del 30%. 15, 20, 25, hasta 30%. Pero es rarísima la iglesia donde un porcentaje mayor han recibido el Espíritu Santo. Yo no sé cómo es que se atreven a llamar a esa iglesia una iglesia pentecostal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos no están disfrutando de la experiencia que la iglesia primitiva tuvo cuando en el día del Pentecostés recibió la unción del Espíritu Santo a través del bautismo en o con el Espíritu. La unción entonces es el resultado del derramamiento del Espíritu sobre una persona o sobre una congregación. Jesucristo dijo, el Espíritu va a estar sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Y entonces da una lista de, ¿qué llamaríamos? ¿Deberes que él iba a cumplir? ¿O de tareas que iba a realizar? Por cuanto me ha ungido primero, para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? Bueno, yo les quiero preguntar, hermanos amados, la palabra o la expresión buenas nuevas se refiere ¿a qué? Al Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias. Nuevas de gran gozo. Pero ¿cuál era el Evangelio que Jesús predicaba de principio a fin durante el desarrollo de su ministerio público? El Evangelio del Reino. Y yo soy contundente en afirmar que hoy se está predicando un Evangelio caduco, que necesita ser actualizado. Porque en muchas iglesias conservadoras y aún en muchas iglesias pentecostales se está predicando el Evangelio de la gracia. No hay dos evangelios. No hay el Evangelio del Reino y el Evangelio de la gracia. El único Evangelio que Jesús predicó y que ordenó que se predicase fue el Evangelio ¿de qué? Del Reino. De principio a fin de esta era cristiana. ¿Se acuerdan en Mateo 24:14? Jesús dijo, y este Evangelio del Reino será predicado, ¿dónde? En todo el mundo, a todos los gentiles, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que quiere decir, hermanos, que este Evangelio del Reino debería haberse predicado durante toda esta dispensación hasta que llegara a su conclusión. Y la verdad es, hermanos, que el porcentaje de predicadores de todas las persuasiones teológicas que están predicando el Evangelio del Reino es ínfimo. Yo he hablado con muchos pastores, porque Dios me ha dado la dicha de poderme relacionar con gente de todas las diferentes ramas del cristianismo actual, desde los más tradicionales a los más conservadores, hasta los hermanos que dicen ser renovados en el Espíritu Santo. Y yo he descubierto que muy pocos entienden lo que es el reino de Dios. Y como no lo entienden, no lo predican.
¿Saben ustedes que la expresión el Evangelio de la el Evangelio de la Gracia solo se menciona una vez en la Biblia? Vamos a buscarlo. Ya nos vamos a meter a las notas. Esta es la introducción. Hechos 20. Hechos 20. Leamos lo que dice el versículo 24. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor para dar testimonio de ¿qué? El Evangelio de la gracia de Dios. Única vez en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, donde encontramos esa expresión, el Evangelio de la gracia. Pero no paremos ahí, porque el versículo 25 decía, ahora he aquí yo sé que ninguno de vosotros, todos vosotros, por quien he pasado predicando, ¿qué? El reino de Dios. O sea, solo hay un evangelio. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, que si alguien viene predicando un evangelio diferente, sea ¿qué? Anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Una persona que no predica el evangelio del reino se expone a una maldición. Por eso hay tanto ministerio muerto, ministerios infructíferos. ¿Por qué? Porque están predicando el evangelio de la gracia y no están predicando el evangelio del reino. Pues para predicar el evangelio del reino, hermanos, hay que tener la unción del Espíritu Santo. Sin la unción del Espíritu Santo no se puede predicar el evangelio del reino. Y le voy a decir por qué. Porque el evangelio de la gracia no requiere de ningún elemento sobrenatural. ¿Ah? Para hablar de la salvación en Cristo Jesús, no tiene que usted tener la habilidad sobrenatural de hacer milagros y maravillas. Pero el evangelio del reino no es un evangelio de palabra, aunque sí tiene su parte, pues, que se da a conocer a través de la palabra. Pero es un evangelio de poder. ¿Me entienden, mis hermanos? Veamos Lucas 24. No me vaya a cerrar Lucas 4 porque no hemos terminado con ese pasaje. Póngale el dedo gordo del pie derecho entre las páginas para que no se le cierre. Pero miremos lo que dice Lucas 24. 19. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón, profeta, poderoso, ¿en qué? En obra y en palabra. Ahí están los dos elementos. Obra y palabra. Pero mire, una cosa que he descubierto, hermanos, es que el orden de las palabras en la Biblia tiene la misma importancia que las palabras mismas. ¿Qué viene primero, la palabra o la obra? La obra. Poderoso en obra y luego en palabra. Hoy hay personas que son muy poderosas y muy persuasivas en palabra, pero que no podrían ni resucitar una cucaracha. ¿Ah? Nunca han liberado a un endemoniado, nunca han sanado a un enfermo, nunca han realizado ninguna obra de orden sobrenatural. Vamos a ver otro versículo que se refiere a lo mismo, en Hechos capítulo 2. Yo les traje ese bosquejo y lo vamos a seguir hasta donde sea posible, hermanos, pero yo dejo que el Espíritu Santo me vaya guiando en lo que tengo que decir. En Hechos capítulo 2,
Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón, aprobado de Dios entre vosotros, ¿en qué? En maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros también sabéis. Aquí dice que Jesús era varón. Lucas 24 y Hechos 2 dice que Jesús era varón, un hombre cabal. Un hombre cabal. La palabra varón significa no un niño, no un adolescente, sino un hombre que hecho y derecho. Un hombre en su pleno desarrollo. Un hombre que ha alcanzado un alto grado de madurez. Varón. Y dice que fue un varón aprobado de Dios. ¿Y cómo lo aprobó Dios? Ahí lo dice el versículo 22. Aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué? Maravillas, ¿qué más? Prodigios, ¿qué más? Señales. ¿Usted quiere tener un ministerio aprobado por Dios? Tiene que permitir que el Espíritu Santo lo use para ministrar a las necesidades de la humanidad, alma, cuerpo y espíritu. Tiene que haber señales, milagros. De otra manera no va a tener la aprobación de Dios sobre su ministerio. O sea, el elemento sobrenatural es indispensable para tener un ministerio que tenga el respaldo de Dios. Su aprobación categórica. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuándo se inició el ministerio sobrenatural del Señor Jesucristo? El día que fue bautizado en el Espíritu Santo, allí a orillas del río Jordán. Porque cuando Él volvió al norte del país, a la región de Galilea, Él iba en el poder del Espíritu Santo e inmediatamente empezó a hacer milagros y maravillas. Y las hizo antes de llegar a Nazaret, porque allá le reclamaron de que las mismas obras que Él había hecho en Capernaum, ellos querían que Jesucristo las realizara en Nazaret, pero no por necesidad, sino por curiosidad. O sea, ellos querían ver esas obras sobrenaturales por saciar su curiosidad. Y Dios nunca hace nada por saciar nuestra curiosidad. Cuando Él hace algo, lo hace en respuesta a una necesidad imperiosa en la vida de los hombres. Amén. Bueno, volvamos a Lucas 4, hermanos. El Espíritu de Jehová es o está sobre mí, por cuanto me ha ¿qué? Ungido. ¿Para predicar qué? Pero recuerden que son las buenas nuevas no de salvación. Son las buenas nuevas del reino de Dios, que incluye el mensaje de salvación. Yo no estoy aquí hoy para hablarles, digamos, directamente del reino de Dios. Yo tengo una serie de mensajes sobre el reino de Dios. Y en una de las lecciones son las etapas del reino. El reino de Dios, etapa número 1 en Israel. Muchos han dicho que el reino de Dios no se manifestó hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo le puedo probar, hermanos, por la Biblia, que en tiempos del Antiguo Testamento se manifestó el reino de Dios, durante los reinados de David y de Salomón. O sea, hubo una
manifestación inicial del reino, pero como el pueblo de Israel no supo apreciar eso, ¿qué sucedió? Pues Dios removió su bendición de tal manera, hermanos, que el pueblo de Israel entró en decadencia y por último en apostasía. Y ese es el peligro que corre la iglesia cristiana hoy. Dios no es alcahuete de nadie. No es alcahuete de una persona sobre otra, ni de un pueblo sobre otro. Y si Dios tuvo que eliminar en gran parte a Israel de sus planes para este tiempo en que nosotros estamos viviendo, debido a que cayó en una profunda apostasía antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, pudiera ser que Él haga lo mismo con nosotros. Ahora, una cosa muy importante, hermanos, ahora que estamos hablando de la unción, es que no confundamos la iglesia con el reino. El reino y la iglesia no son la misma cosa. El reino de Dios es mucho más relevante que la iglesia. Sí, el reino de Dios contiene a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero el reino de Dios es mucho más que solo la iglesia. Por ejemplo, hay una pléyade de seres celestiales, angelicales, que forman parte del reino de Dios y que no tienen ninguna participación directa en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los arcángeles, los querubines, los serafines, los ángeles y todo lo que la Biblia llama los espíritus de Dios son parte del reino de Dios, pero no son parte de la iglesia. ¿Quiénes son los únicos que forman parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Los que han sido, ¿qué? Redimidos. Los que han tenido una experiencia genuina de salvación. Los que han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Los que se han arrepentido. Los que se han entregado de todo corazón al Señor Jesucristo han pasado a formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Claro, los ángeles, todos los seres angelicales están al servicio de la iglesia, pero no forman parte de la iglesia. ¿Ha visto usted algún ángel que pasa adelante para recibir a Cristo? ¿Que levanta la mano para hacer profesión de fe en Cristo Jesús? No. Ellos desde su creación son parte del reino de Dios. Ahora, no confundan el reino con la iglesia, hermanos. Ese ha sido uno de los graves errores de los predicadores, de creer que esos dos términos son simultáneos o son, ¿cómo llaman eso? Sinónimos. Quiero decirles esto, sin meter mucho al asunto del reino de Dios, que la iglesia es el agente del reino de Dios en la tierra. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es? ¿Cuál es la entidad, si queremos llamar la iglesia entidad, que Dios ha levantado en la tierra para dar testimonio del reino, para proclamar el reino, manifestar el reino, extender el reino, establecer el reino? ¿Quién? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos? Mire, perdonen que me he apartado un poquito del tema de la unción, pero todo tiene una relación directa. ¿Cuántas veces habló Jesucristo de la iglesia? En los 4 evangelios, 2 veces, y en un solo libro que es Mateo. Habló de la iglesia local una vez, y habló de la iglesia universal una vez.
Cuando habló de la Iglesia universal, dijo, sobre esta piedra o esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no existía. Todavía no existía. Todavía no había sido, por decirlo así, fundada o establecida. Y ahora le pregunto, ¿cuántas veces habló del reino de Dios? Es que yo le voy a decir, hermanos, la iglesia cristiana hoy en día ha caído en un grave error de que enfatiza cosas de secundaria importancia e ignora las cosas de primaria importancia. En inglés decimos they major on minors. Major on minors, que quiere decir que han sobreenfatizado las cosas de menor importancia, han ignorado las cosas de primaria importancia. ¿Tienen ejemplos de eso? En cuanto a la venida de Cristo Jesús, ¿de qué más habla la gente? ¿Del arrebatamiento de la iglesia o de la resurrección de los muertos? ¿Y cuántas veces la Biblia menciona el arrebatamiento? ¿Y cuántas veces habla de la resurrección de los muertos? Antiguo y Nuevo Testamento, hay numerosísimos pasajes que hablan de la resurrección de los muertos. ¿Qué será más importante? Y sin embargo, hoy en día, desde los púlpitos cristianos, se habla hasta la saciedad acerca del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, yo digo que es una experiencia circunstancial, es como un apéndice a la resurrección de los muertos. ¿Lo escucharon? La Biblia dice que los muertos resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos vivido, los que estemos vivos y hayamos quedado, la palabra quedar ahí significa sobrevivido después de una calamidad, después de la gran tribulación. Los que hayamos sobrevivido, juntamente con ellos seremos transformados y arrebatados para recibir a Cristo, ¿dónde? En el aire, para recibirlo. Y ahí termina el rapto. Ahí termina. Todo lo demás es una teoría humana para tratar de explicar los eventos del fin. Otro ejemplo. ¿De qué habla más la Biblia? ¿De la gran tribulación o del día grande y manifiesto del Señor, el día de la ira? Piénselo. Piensa, ahora contéstenme. ¿Cuántas veces menciona la Biblia la gran tribulación? 3, 4 veces. ¿Y cuántas veces menciona el día de la ira, el día del Señor, grande y terrible? Cientos de veces. Entonces, ¿cuál será más importante? La gran tribulación no es el día de la ira. Son 2 días completamente diferentes. El día de la gran tribulación es un tiempo de prueba para el pueblo de Dios. Y el día de la ira es un tiempo de juicio para el mundo inconverso. 2 cosas enteramente diferentes. Y sin embargo, en la iglesia cristiana hoy se enfatiza lo de secundaria importancia. Y con la tribulación, allá decimos en Guatemala, es el cuco de todos. Con la tribulación asustan a la gente.
crean un ambiente de zozobra. Ahora, ¿qué será más importante en los planes proféticos eternos de Dios? ¿La iglesia de Jesucristo o el reino de Dios? Claro, la iglesia de Jesucristo juega un papel muy importante en la difusión del reino de Dios. Pero nosotros hemos dado más importancia a la iglesia que al reino. Hemos ignorado el reino y por eso es que estamos en la situación calamitosa en que nos encontramos, hermanos, en muchas de nuestras iglesias, porque ni los pastores ni los miembros entienden lo que realmente es el reino de Dios. Ahora, la unción del Espíritu Santo, hermanos, es de gran importancia para Dios, porque sin esa unción no van a suceder las cosas que menciona Lucas capítulo 4. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, el Evangelio del reino, ¿a quiénes? Ahora, hablará de pobreza en el orden económico o hablará de pobreza en el espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que hay el reino. Entonces no está hablando, Dios no tiene preferencia para el pobre sobre el rico, hermanos. Dios no hace acepción de personas. ¿Ah? Y sobre una interpretación equivocada de algunos de estos pasajes, nosotros tratamos de hacer creer que Dios tiene una particular predilección por los pobres en detrimento de los ricos. Bueno, lea Santiago 2.5 donde dice, ¿qué dice Santiago 2.5? Hermanos míos, ¿acaso no ha elegido Dios a quiénes? A los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos ¿de qué? Del reino. Que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Entonces, el reino de Dios con todos sus beneficios está al alcance de ciertas personas que llenan ciertas calificaciones o cualidades que son las de Santiago 2.5. ¿Cuáles son? Primero, que sean pobres en espíritu. Segundo, que sean ricos en fe. ¿Y cuál es la tercera condición? A los que le aman entrañablemente. Si usted llena esas tres cualificaciones, usted es y será heredero del reino. Usted puede recibir, experimentar el reino aquí, ahora, y no tiene que esperar a que venga el reino milenial ni el reino eternal. Yo estudié en un instituto bíblico en Los Ángeles, California, que hoy llamado Biola University, una escuela fundamentalista, muy conservadora, donde los profesores decían que el reino de Dios había sido ofrecido y rechazado y por lo tanto fue diferido. Ustedes no han visto en la pantalla de televisión que a veces transmiten un evento en diferido. ¿Qué quiere decir eso? Que el evento no se está realizando en ese momento. Por algún problema de orden técnico, ellos no pudieron transmitir el evento en el momento que se estaba realizando. Entonces lo grabaron y en una hora conveniente lo exhibieron, lo presentaron. Tal vez el evento sucedió unas horas atrás o unos días atrás, pero ahora lo presentan. Eso es diferido. El reino de Dios no fue diferido.
fue transferido, que es diferente. El reino de Dios no fue pospuesto, fue transpuesto. ¿Cómo lo sabemos? ¿No han leído ustedes en Mateo, creo que es 21:43, donde dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado ¿a quién? A gente que haga los frutos de ella. Ahí demuestra, hermanos amados, que el reino de Dios le fue quitado o arrebatado al pueblo de Israel y fue transferido a otra gente. ¿Y cuál es la otra gente? La iglesia del Señor Jesucristo. El pueblo de Israel fue marginado, no permanentemente, temporalmente. Jesucristo transfirió el reino de manos del pueblo de Israel a manos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El problema está, hermanos, en que nosotros estamos en peligro de cometer los mismos desaciertos del pueblo de Israel, que motivarían también a una pérdida de los derechos del reino. ¿Me entienden, mis hermanos? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI la gran mayoría de los creyentes evangélicos no tengan la más mínima concepción de lo que es el reino de Dios? Si ustedes debían dedicarse a algún estudio, debían dedicarse al estudio del reino de Dios, para tener un concepto claro de lo que son los planes de Dios para la humanidad en estos fines de los tiempos. Muy bien, pues volvamos a Lucas 4. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio del Reino a los pobres. ¿Y qué más? Y me ha enviado, ahí está la palabra apostólica. Y me ha enviado. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Y Cristo se está declarando apóstol. No tenemos que ir a Hebreos capítulo 3, 1 y 2, donde dice que Jesucristo es nuestro pontífice o apóstol y pontífice. No. Jesucristo, el principio de su ministerio, se dio a conocer como un apóstol enviado por Dios al mundo. Y me ha enviado, y vamos a ver a qué cosas. Y todas tienen que ver con un ministerio sobrenatural. ¿Cuáles son? Sanar a los quebrantados de corazón. Ahí está hablando de dos clases de corazón, el corazón físico y el corazón espiritual. Está hablando de enfermedades físicas. ¿Cuál es la enfermedad número 1 en Estados Unidos actualmente? Las enfermedades cardíacas, cardiovasculares. Más gente muere de problemas del corazón que de cualquier otra enfermedad. Y aquí dice que Jesucristo vino, fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Pero también en la Biblia, cuando habla de corazón, está hablando de nuestro espíritu. La palabra corazón y la palabra espíritu son sinónimos. Y esto hay que enseñárselos, hermanos, los diferentes significados de las palabras, hermanos. Porque ellos leen la Biblia y cuando ellos ven, dice corazón, piensan que es esta bomba, ¿no?, que bombea la sangre y irriga la sangre por todo el cuerpo. No, la mayoría de las veces que aparece la expresión corazón en la Biblia, ¿a qué se refiere? A los sentimientos, a los afectos, a las emociones. ¿Comprenden, mis hermanos? Ahí está hablando de sanidad física y también sanidad emocional.
lo que hoy llaman la sanidad interior. Bueno, me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y qué más? Para proclamar libertad a los cautivos. ¿Ven ustedes la relación que existe entre la unción y la sanidad y la liberación? ¿Ah? Hay una relación directa entre la unción del Espíritu Santo y la liberación de demonios. Si usted quiere ser efectivo en la guerra espiritual, quiere ser efectivo en el ministerio de liberación, usted tiene que tener la unción. O sea, yo estoy hablando ahora, hermanos amados, de la importancia de la unción. Porque es a través de la unción que nosotros vamos a dar a conocer el reino de Dios en toda su magnitud. Primero por las obras y después por las palabras. Nosotros arrevesamos el asunto. Creemos que primero va la palabra y después las obras. Miren, muchas veces en estos 40 y pico años de ministerio del Espíritu que yo he vivido, el Señor nos ha revelado alguna experiencia y con el tiempo nos revela los pasajes bíblicos que apoyan esa experiencia. Porque el Señor dijo, si les doy primero la teoría, se conforman con la teoría. Dios da primero la experiencia y después da la teoría que corrobora la experiencia, que le da sustento a la experiencia. Ahora notarán aquí que dice que por medio de la unción Jesucristo dijo que Él iba a proclamar libertad ¿a quiénes? A los cautivos. Pero más adelante el versículo dice, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Me entienden, mis hermanos? O sea, la liberación se da a conocer primero, en este caso, por la palabra, proclamar libertad a los cautivos, y después por la experiencia, poner en libertad a los oprimidos. Pero la liberación en este versículo se menciona 2 veces, y la sanidad realmente una sola. Lo que nos da a conocer, hermanos, que muchas personas que están enfermas, ya sea del alma o del cuerpo, necesitan ¿qué? Liberación. Porque lo que está operando en ellos es un espíritu que solo va a salir, se le obliga a salir por medio del ejercicio sabio de la autoridad de Dios en nosotros y por medio de nosotros. Amén. Y por último, en este mismo versículo, el 17 y 18 dice, para anunciar o proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Ahora en Isaías 61 habla, hay al final una expresión que dice el día de la venganza de Jehová. O sea, Cristo en su primera venida no venía a anunciar el año de la venganza, del juicio de Dios sobre la humanidad. Él venía a predicar el año de la buena voluntad de Dios, el año agradable del Señor. Hay predicadores hoy que se creen justicieros, que solo palos, solo el machete le vuelan a la congregación. Su mensaje es de condenación. Y yo no creo que esa sea la voluntad de Dios para esta época de la historia. Jesucristo omitió la referencia a eso,
para enfatizar lo que para él era de importancia al inicio de su ministerio. Todo su ministerio iba a ser construido sobre esta plataforma. Cuando el presidente de Estados Unidos toma posesión de su cargo, él da lo que llama State of the Union Address. Es un discurso un discurso extenso en el cual él presenta todo su plan de gobierno, los diferentes programas que va a desarrollar o proyectos que va a iniciar. Entonces, es un resumen de lo que él tiene pensado hacer para el bienestar del pueblo norteamericano. Su discurso inaugural. Pues este es el discurso inaugural de Jesucristo al principio de su ministerio. Y noten la importancia que le da a qué, a la unción. Porque oigan, hermanos, ¿quién era Jesucristo? ¿Quién era? Dios y hombre. ¿Cómo es posible que Jesucristo, la segunda persona de la deidad, necesitara o necesitase de la unción del Espíritu Santo? Si él era Dios. No le bastaba con ser Dios. No tenía él tenía los mismos poderes que tiene el Espíritu Santo. No podría él haber sanado enfermos, liberado endemoniados sin la unción, siendo que él era Dios. Ahí está encerrado un misterio, hermanos. Porque cuando Cristo se hizo hombre, dice Filipenses que él se despojó a sí mismo. ¿De qué? De todos sus poderes y todos sus conocimientos divinos. Se vació. Esa es la palabra que aparece en algunas versiones. Se vació. Dejó a un lado, temporalmente, voluntariamente, todos sus atributos y todos sus poderes divinos para hacerse hombre. Es que la idea equivocada que nos han enseñado, hermanos, es que Jesucristo, como Dios, se revistió de un cuerpo físico. Y no es cierto. La Biblia dice, aquel verbo, el verbo divino, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso está en Juan 1:14. Y en 1 Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, ¿qué? En carne. El gran misterio es que Jesucristo se hizo 100% hombre. Y dejó a un lado, en forma temporal y voluntaria, todos sus atributos divinos. Se hizo hombre. Y quiero preguntarles, ¿quién está sentado a la diestra del Padre hoy, intercediendo por nosotros? Jesucristo, hombre. Todavía no ha recuperado lo que Él dejó. Y le voy a decir una cosa, creo que lo mencioné aquí, Jesucristo, a mi parecer, y voy a usar esta palabra con mucho respeto, está condenado a ser hombre el resto de la eternidad. No hay ningún pasaje bíblico que revele que Jesucristo se va a despojar algún día de ese cuerpo físico. No lo hay. Y todo por amor a nosotros. Y ese cuerpo físico le impone a Jesucristo ciertas limitaciones. Jesucristo
sigue siendo hombre. Ahora, por eso era esencial la unción. Sin la unción, Jesucristo no hubiera podido hacer lo que hizo, hermanos. Aunque era Dios, y nunca dejó de ser Dios. Pero Él se encapsuló en un cuerpo físico. Ahora le pregunto, si Jesucristo, Dios, segunda persona de la Trinidad, al humanizarse, al encarnarse, necesitó de la unción, ¿cuánto más nosotros? ¿Cómo nos atrevemos nosotros a entrar a cualquier ministerio sin esa unción? Y si usted va a alguna reunión denominacional y pregunta cuántos pastores, obreros han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues se va a asombrar que aún en las denominaciones de tipo pentecostal, un porcentaje elevado de los que están ejerciendo un ministerio no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, con el resultado de que hoy andan ungidos en la presencia de Dios. Amén. Mira lo que dice Cristo en Mateo capítulo 12, versículo 28. El Espíritu de Jehová está, ¿qué dice? Sobre mí. Perdone. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha venido el reino de Dios a vosotros. Jesucristo dependió de la unción del Espíritu Santo. Yo creo que hace unos minutos les dije que hay una relación estrecha, íntima, entre la unción del Espíritu y la manifestación del reino de Dios en la actualidad. Sin esa unción no hay manifestación del Espíritu. Porque el reino de Dios hoy se manifiesta en el mundo a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos han leído allí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, donde dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder? ¿Y cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. Porque la palabra poder en 1 Corintios 4:20, dunamis, es la misma palabra poder de Hechos 1:8. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿cómo es que se manifiesta el reino de Dios en el mundo hoy? ¿A través de qué? Del poder del Espíritu Santo, que opera en nosotros cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, la manifestación del reino depende de la unción. Y si nosotros como personas o como iglesias no hemos recibido la unción, no vamos a ver manifestado en medio de nosotros el reino de Dios. Es imposible. Por eso es que yo he sobreenfatizado este tema, para que ustedes vean, hermanos amados, lo importante que es la unción del Espíritu Santo, o ya sea en nuestras congregaciones, para que cualquier plan que pongamos por obra pueda funcionar.